En este problema nos dicen que calculemos el área sombreada en la figura que tenemos acá, ¿verdad? En la figura esta. Entonces, que calculemos el área sombreada. ¿Qué tenemos? Realmente veamos qué es lo que tenemos, ¿no? Tenemos un trapecio, este es un trapecio. El área de un trapecio es base 1 más base 2 por altura entre 2. Así, ¿verdad? O un medio por base 1 más base 2 por altura. Entonces esta es lo que podríamos nosotros utilizar para encontrar esa área si no tenemos otra idea de cómo encontrarla. En fin, veamos entonces quién es OC. OC es 1. OC es 1, esta altura que nos están, o esta base sería, ¿no? Base 1, base 2, la altura, ¿verdad? Del trapecio. Entonces esta sería 1. Esta sería el valor de Y, ¿no? El valor de Y. ¿Cuánto mide Y desde aquí hasta acá? Pero no nos lo dan. Sin embargo, nos dicen que aquí podemos decir que sería la coordenada de Y, de ¿cómo se llama? De este punto, ¿no? Que lo podemos expresar también como X más 1, ¿verdad? En este punto, X más 1. Aquí está, no es X más 1, aquí nos lo están indicando, ¿verdad? Es X más 1 a esta altura. Entonces nosotros podríamos decir base 1 es 1, más base 2 sería X más 1, X más 1 por la altura, pero la altura es X, es toda esta, ¿no? Es X, de aquí hasta acá, entre 2. Entonces, ¿qué nos queda, no? Pues, si quitamos este paréntesis nos va a quedar pues 1 más X más 1 por X entre 2. 1 más 1 es 2, entonces nos quedaría 2 más X por X entre 2. Por X entre 2. Y eso nos quedaría, bueno, me voy a pasar para acá. X por 2, 2X entre 2. Más X por X entre 2. X por X, X a la 2 entre 2. ¿Qué nos queda? Es, si le damos vuelta, X a la 2 entre 2 más X, ¿no? Esta sería el área de este rectángulo, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Bueno, expresar AB en términos de X. Bueno, AB sería pues X más 1, ¿no? X más 1. S de X sería esta, ¿no? Ah, y nos piden la derivada. Este es S de X, ¿verdad? El área es esta. Y nos piden, bueno, digamos que S de X es X a la 2 entre 2 más X. Entonces nos piden la derivada de S de X. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues 2 viene a multiplicar acá, entonces nos quedaría 2 por X a la 2 menos 1 entre 2. 2 menos 1 es 1. Y la derivada de X es 1, entonces cancelamos 2 con 2, X más 1. ¿Qué podemos ver aquí? Que la derivada pues es la ecuación de esta recta, que es X más 1, ¿no? Es X más 1. ¿De qué otra forma podemos ver y tratar de resolver el problema? Utilizando pues la definición del área bajo la curva, del área, ¿no? Integral definida del área. Porque lo que tenemos debajo de cualquier curva o recta es un área, si está delimitada así como esta, ¿no? Es un área, es una región. Entonces se puede utilizar la integral para encontrar esa área. ¿Cómo? Pues este es un problema de la antigüedad, ¿no? De que ellos lo resolvieron de la siguiente manera. Querían averiguar cuál era el área bajo la curva de una función. Entonces lo que hacían era lo dividían en rectángulos. La región la dividían en rectángulos. Vamos a ver, yo aquí tengo algunas imágenes, ¿verdad? Supóngase esta la curva, y sobre esta curva, debajo de esta curva querían conocer cuál era el área. Entonces lo que hacían era la dividían en rectángulos. Supóngase, vamos a ver si en rectángulos iguales, ¿verdad? Vamos a ver. Supóngase, hacían un rectángulo por acá.
otro rectángulo, dividían en rectángulos todo esto, ¿no? Otro rectángulo y uno más, digamos, ¿no? Lo dividían así. Y entonces encontraban el área de todos los rectángulos, base por altura, ¿verdad? Pero se les quedaban afuera ahí alguna parte del área, ¿no? Supóngase que decían, lo que pasa es que esto está sombreado, bueno, no importa, ¿no? Yo la tengo sombreada por ahí. Supóngase, calculaban el área de todos los rectángulos, ¿no? Pero les quedaba algo como lo siguiente. Vaya, esos son los rectángulos. Encontraban esta área de todos ellos, ¿verdad? Pero quedaba fuera este pedacito, más este pedazo, más este pedazo, más este pedazo. Y igual otro pedazo acá quedaba por fuera, ¿no? Entonces lo que hacían era, volvían y dividían en triángulos más pequeños, en rectángulos más pequeños, ¿no? Volvían a dividir acá, en rectángulos más pequeños, etcétera, dividían en todos, ¿verdad? En todos los rectángulos los dividían en, como quien dice, lo volvían y lo partían por la mitad, pero aún así todavía quedaba por fuera un área bastante grande, entonces volvían y volvían a dividir, ¿no? Volvían a dividir, y aún así les quedaba un área considerablemente grande por fuera, entonces volvían de nuevo a dividir, y así hasta que se hacían tantos rectángulos y tan pequeños el área acá que llegaba a considerarse que ya no quedaba ni, después de dividirlo en tantos rectángulos, que ya el área acá era, el área que se calculaba era exactamente todo lo que quedaba bajo la curva, ¿verdad? Ahí tenía unas figuras más que les presentando, ¿no? Ahí lo dividieron en un mayor número de rectángulos, los seguían dividiendo en otros rectángulos, los seguían dividiendo hasta que realmente encontraban pues el área bajo la curva. Entonces eso es lo que nos están explicando acá. Ahora, ¿qué es cómo lo están explicando? Bueno, llegan a tener, supóngase, aquí en la recta, en la gráfica esta, ¿no? Toman un punto al que se le llama punto máximo y otro al que se le llama punto mínimo, que nosotros hemos estudiado en las clases previas, ¿no? El punto máximo y punto mínimo de una función. Entonces decían que el área que determinaba ese punto mínimo por la altura debería ser menor que el área que determinaba el rectángulo que estaba más a la derecha, porque tenía mayor altura, ¿ya? Y de repente el que sigue tiene mayor altura que ese, entonces a lo mejor tiene más área que esta, ¿no? Esta es la comparación que están haciendo aquí. La altura por el área de este rectángulo, digamos, va a ser menor que este, y a su vez está menor que la de esta, ¿no? Eso es más o menos lo que están representando. Porque esta diferencia sería ¿verdad? El área que viene hasta acá menos el área que viene hasta acá de esta área aquí, ¿no? Esta diferencia. Esta es otra área y esta es otra área, ¿verdad? Entonces, base por altura, que es el área de uno de los rectángulos, y aquí también base por altura si el punto acá, si la altura aquí es mayor, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Entonces, si se divide entre h a ambos lados, queda esto, ¿no? Aquí solo queda el mínimo, por decir aquí, menor o igual que el área de este rectángulo, ¿no? Y a su vez menor que el área del que sigue. Y si tomamos el límite, eso es la definición de la derivada. Eso es la definición de la derivada que estuvimos nosotros. Bueno, si tomamos el límite en los tres, ¿no? Por uno de los teoremas que dice que si el límite de este es igual al límite de este, entonces el límite de este también es igual a este, ¿no? Entonces si este límite, ¿verdad? Cuando h tiende a 0 de toda esa expresión es f de x, pues este también es igual a esto, y este también es igual a esto, ¿no? Entonces por tanto esto es igual a eso mismo. Y bueno, se toma el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda y cuando h tiende a 0 por la derecha, y entonces
Eso lo que determina es pues la derivada, o sea, esta gráfica, ¿no? La función esta sería la función, ¿verdad? Entonces, por tanto, si esta es la derivada, el área va a ser la integral de esa función evaluada del punto A al punto B. Y eso es lo que nos están diciendo acá, ¿no? Bueno, y entonces se define así, ¿verdad? Que el área es igual a la integral de A a B de f de x de x, el área de la función sombreada, ¿no? Evaluada de este punto a este punto. Esta es la derivada, es esta función. ¿Qué necesitamos para encontrar el área? Integrar esta función, ¿verdad? Y evaluarla de este extremo a este extremo. Y eso es lo que nos piden más adelante, ¿no? Bueno, creo que aquí no hay ningún problema. Pero vaya, por ejemplo, si volvemos a este, ¿no? A este problema y lo resolvemos de esa manera, entonces ¿qué nos quedaría? Tenemos la derivada, ¿verdad? Tenemos que la derivada es x más 1 y que esté evaluada de 0. No sabemos cuánto vale aquí, ¿no? Bueno, a ver, sí, aquí sí x vale 0, pero aquí no sabemos cuánto vale, ¿no? ¿Y cuánto nos había dado esa área? Ah, no, si nos dio una integral nada más, ¿no? Nos dio x a la 2 entre 2 más x. Eso nos dio, ¿no? Eso nos dio ese. Y la derivada nos da, la derivada pues es x más 1. Bueno, es que no sabemos si cuánto vale ese, pero aquí pudiéramos haberlo encontrado, ¿no? Pudiéramos darle un valor acá. Pero no, en fin, lo dejamos así. Vamos a ver si en el siguiente ejemplo, ¿no? En el siguiente ejemplo que nos plantean podemos encontrar, sí, aquí está, ¿no? Nos dicen que encontremos el área sombreada de la expresión que nos están dando acá. Bueno, así, aquí nos están hablando del área entre dos funciones, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito esto para hacer el ejemplo de arriba, ¿no? Entonces, lo que nos dicen es que encontremos esta área sombreada. De acuerdo a la definición que estábamos hablando ahorita, es la integral de 1 a 4 en este caso, ¿no? Sería x a la 2 de x. Y entonces la integral es 1/3 x a la 13, ¿verdad? Y le evaluamos de 1 a 4. Entonces, si le evaluamos de 1 a 4, sería 1/3 por 4 a la 3 menos 1/3 por 1 a la 3. Entonces esto nos queda pues 1/3 por 64 menos 1/3 por 1. Y eso sería pues 64 tercios menos 1/3. Eso es 64 menos 1, 63 tercios, que es 21, ¿no? Es 21. No lo bajé lo suficiente ahí la expresión. Es 21. Entonces, bueno, 21. Y con eso terminamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Precisamente lo que estábamos explicando, ¿no? Que el área sombreada en este caso es la integral de la función evaluada en el intervalo del que nos están hablando, ¿no? Vamos a continuar en otro video.